Bienvenidos. Esta es la lupa semanal español digital, la verdad sin complejos. Nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala, en este caso la lupa semanal. Seguimos haciendo el recorrido de la vida dentro de lo posible, por supuesto, que nos permiten estos medios de Francisco Franco en este año 2025, en el que Francisco Franco es el español del año y el 2025 es el año de Franco por decisión del gobierno, a lo cual nosotros nos unimos con entusiasmo. Vimos en el capítulo anterior de esta serie lo referente al comportamiento, a cómo jugó las bazas de España y para España Francisco Franco durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos en esa primera etapa que hemos llamado de la lucha por la existencia tras terminar nuestra guerra de España como nación soberana, independiente, libre y por supuesto de vuelta, porque había estado fuera, a la comunidad internacional. Vimos cómo jugó sus cartas de manera maestra, no teniéndolas precisamente muy a favor durante esa Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a ver la siguiente parte de esta etapa, de esa lucha por la existencia que duró la segunda mitad de la década de los 40, o sea, desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta 1950. Es la etapa que se ha venido a llamar del aislamiento. Bueno, vamos a ver que no fue tanto como se dice, ni mucho menos por las razones que se dice. Vamos a ir viéndolo poco a poco, porque en esta etapa, además de ese famoso aislamiento de la ONU, que veremos también, está también el aislamiento del Pacto Atlántico, la incipiente OTAN, está el aislamiento del Plan Marshall y después también veremos el porqué de alguna manera España, con Francisco Franco a la cabeza, no reconoció al Estado de Israel que se creó en el 48. Todo esto forma parte de ese aislamiento, de esos 5 años que estuvo España teóricamente, según quisieron, pero según se dice, y que no fue tanto como hoy se dice y se cree, fuera, digamos, de la comunidad internacional. Vamos a irlo viendo poco a poco y vamos a dejar claras las cosas. Sobre todo vamos a ir a los hechos conceptuales, porque más que nada yo creo que es lo más importante, que queden una serie de cosas muy claras para que también ustedes, si así lo estiman oportuno, y después de comprobar lo que yo pueda decir por otras vías que sean solventes, puedan debatir y puedan sobre todo dar testimonio ante los españoles, ante los demás, sus familiares, amigos en el trabajo, etcétera. Vamos entonces pues a tratar sobre el tan famoso aislamiento globalmente, todas estas cosas que he dicho. Y es que se sigue hablando mucho de la España aislada, ¿verdad? Apestada casi. ¿Por culpa de quién? Hombre, por culpa del caudillo, claro. Como siempre, hay que ver, dicen ahora que si no hubiéramos tenido al caudillo, si no hubiera estado él, no habríamos estado aislados. Incluso entonces, con el caudillo de jefe de Estado, los monárquicos, los monárquicos decían también lo mismo, claro, la culpa la tiene que Franco está ahí y su régimen. Bueno, pues bien, pues todo eso es mentira. En esta etapa de la lucha por la existencia, de la que vamos a hablar ahora, segunda mitad de la década de los 40, no fue Franco el problema de ese aislamiento, ni mucho menos, aunque quisieron aparentarlo. ¿Quiénes? Los otros, ya veremos quiénes. Como es costumbre, claro, pues terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo de siempre, que los anglo-norteamericanos, como mal nacidos que son por desagradecidos en todo y por villanos, pues no agradecen nada de lo que se ha hecho por ellos, de esa neutralidad que benefició mucho más a los aliados que a Alemania, de tal manera que incluso podemos considerar es la España de Franco durante la Segunda Guerra Mundial como el aliado silencioso, sin decirlo, ¿de quién? Pues de los aliados, valga la redundancia. Incluso hay un libro de un diplomático norteamericano, por entonces acreditado en la Embajada de España durante la Segunda Guerra Mundial, que lo titula así,
España el aliado silencioso, refiriéndose a aliado de los aliados, valga otra vez la redundancia. Nada más finalizar la Segunda Guerra Mundial, el caudillo se tropieza con un factor humano, en este caso, impredecible y al mismo tiempo indeseable. Ese factor humano se llamó Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, sí, el mismo que no había tenido escrúpulo ninguno en tirar 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, y cargarse en cada una de esas ciudades a cerca de 250.000 personas de toda clase, condición y edad. Mujeres, niños, ancianos, soldados, civiles, exactamente igual. Bueno, Harry Truman. Harry Truman era un luterano, un protestante radical y además un masón tremendo, recalcitrante, un masonazo. Y por estas 2 razones le tenía una tirria personal ¿a quién? A Franco, que lógicamente era todo lo contrario, un católico de pro y desde luego era el principal enemigo de la masonería. Y así lo estaba demostrando aquí en España. Harry Truman va a ser ese factor humano, ese problema realmente del aislamiento. Ese va a ser, ese. Y no otros, como se está diciendo. Aislamiento que, vuelvo a repetir, vamos a ver que no fue tanto. ¿Y por qué? Porque él, por su sectarismo luterano, protestante, pertenecía a una cosa que se llamaba la Convención Bautista del Sur. Vaya usted a saber lo que es eso. Y por masón, bueno, a con el primer biberón, a Truman ya le pusieron el mandil. En vez del babero que se pone a los niños, le pusieron el mandil. Tuvo todos los títulos habidos y por haber de la masonería. Fundó varias lógicas. Bueno, pues se encontró, vuelvo a repetir, Truman con un católico de pro y, por supuesto, con un enemigo acérrimo de la masonería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la culpa del aislamiento, la culpa de quedar fuera de la ONU, la culpa de quedar fuera del Plan Marshall, la culpa de quedar también fuera del Pacto Atlántico, el embrión de la OTAN, va a ser Truman personalmente. Lo vamos a ver. En el 45, en agosto del 45, se celebra pues la conferencia de Potsdam. Y allí se reúnen los vencedores, Truman, Stalin y los ingleses, que han sustituido a Churchill por Attlee. ¿Y qué hacen? Pues que la toman con España. ¿Por qué? Truman, por lo que ya les he dicho, no voy a repetirlo. Stalin, ¿para qué? Stalin está escocido porque su jugada en España, el satelizar a España, el hacer a España un satélite de la URSS, le ha salido mal. Y Attlee, por inglés. Nos odian los ingleses, simplemente. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? Pues que hacen una declaración, aparte de decidir otras cosas, repartirse Europa y demás, bueno, hacen una declaración en la cual dicen que a España va a quedar fuera ¿de qué? De la ONU, que ya han decidido que van a crear de manera inmediata. ¿Qué contesta Franco cuando se hace pública esa declaración? Pues se lo voy a decir, porque lo hizo de una manera magnífica. Esto se lo voy a leer. Ante la insólita alusión a España que se contiene en el comunicado, se refiere de Potsdam, el Estado rechaza por arbitrarios e injustos aquellos conceptos que le afectan. España se ve obligada a declarar que ni mendiga puesto en las conferencias internacionales, se refiere a la ONU, ni aceptaría el que no estuviera en relación con su historia. Y punto. Así, de esa manera tan contundente, tan española, tan soberana, tan independiente y tan libre, responde Franco a ese comunicado de Potsdam. Bueno, se funda la ONU. ¿Y por quién se funda la ONU? Es que hoy estamos muy confundidos. Por 51 países. Hoy pensamos que la ONU se fundó en 1945 por todo el mundo. Pues no. Allí acudieron tan solo 51 naciones. Había países importantísimos que quedaron fuera y que no estaban gobernados por el caudillo, que tenían regímenes incluso democráticos y quedaron fuera. Pero o no les interesó aquello de la ONU, que era nuevo, o no les llamaron o no les dejaron ser miembros de la inicial ONU. Esto es lo primero que hay que aclarar. Bueno, dicho sea de paso, la ONU esta ya sabemos que es un invento de los aliados, que se crea como para que no haya ya más guerras. Es mentira. La ONU fue entonces, y lo sigue siendo ahora, pero entonces esa ONU que se creaba en el 45, la jugada
el embrión del globalismo, del nuevo orden mundial que ya tienen decidido implantar sobre todo los norteamericanos y los británicos. Es decir, que fueron 51 naciones solo. ¿Que se dejó fuera a España, que no fue invitada, como hemos dicho, por Poznan? Sí, pero también a muchas más. ¿Por qué seguimos entonces creyendo, diciendo tonterías y mentiras, que si el problema fue Franco? No, porque el problema no fue Franco, se quedaron fuera de la ONU, de esa primera ONU, países democráticos, etcétera, 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 y mucho más importantes, desde luego, que España. ¿Y qué dijo el caudillo cuando se ve que no se le invita? Bueno, pues es que le daba exactamente igual. No había querido entrar, no se lo habían pedido, él no lo había pedido, y entonces pues no había echado una instancia, digamos, se le niega la entrada simplemente. Bueno, pues muy bien. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues aparte de la gran manifestación, que es la que he querido reflejar con esa fotografía, manifestación además que fue no planeada, fue espontánea. Madrid entero y gente que vino de fuera de Madrid, estamos hablando del año 46, se vuelca entonces en esa manifestación de apoyo y cierra filas con Franco, porque aquella era la España victoriosa de la contienda, de la cruzada de liberación, y tenía muy claras las ideas y estaba dispuesta a seguir combatiendo, en este caso, si no con las armas, con el trabajo, con la honradez, como españoles y cerrando filas como nunca. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el 46, en diciembre del 46, se nos ha impedido entrar en la ONU en el 45, apenas transcurridos 14 meses desde la creación de la ONU vota la funesta resolución 39, por la cual España quedaba estigmatizada. E incluso se aconsejaba por esa resolución que se quitaran los embajadores que había en España, porque sus países habían reconocido a Franco ya durante la guerra como el único gobierno legal y legítimo. Las fechas van a ser importantes, por eso se las voy a ir diciendo. En diciembre del 46, repito que ya se nos echa de la ONU, pero es que no pertenecíamos a la ONU. Entonces hacen una resolución para echarnos de la ONU, a la cual no pertenecíamos, y aconsejan que se retiren los embajadores, porque se dice que España era una amenaza para la paz. Tiene narices. Bien, ¿qué ocurre entonces? Pues que, por ejemplo, Argentina dice que no, y esto hay que reconocérselo siempre a Perón y a su mujer, a Evita Perón. Argentina dijo que ni hablar, que su embajador se quedaba aquí, y además que va a prestar toda la ayuda posible a España. Y los demás países, pues muchos de ellos lo que hacen es que reducen sus embajadas a un nivel de encargado de negocios provisional, pero siguen aquí presentes. Vamos viendo el tema del aislamiento. Empezamos a verlo, por lo tanto, no fue tal como se ha dicho. Sí, es verdad que se rompen relaciones comerciales con muchos países, pero ahora yo les voy a hacer una reflexión. ¿Ustedes se creen que en el año 46, cuando sucede esto, se podía comerciar con los países europeos? Los países europeos recién salidos de una guerra mundial terrible que los había dejado a todos arrasados. Estamos en el 46, miren las fotografías, miren cómo está Europa. Cartillas de racionamiento. En España ya apenas se utilizaban en el 46. En los países europeos, en todos, incluso Estados Unidos, están desde el 45 con cartillas de racionamiento. Está reconocido entonces por los diplomáticos, por mucha gente, que se vivía mejor en España, lógicamente porque nuestra guerra ya quedaba a 6 años vista, que ellos que la acababan hacía apenas unos meses, un año. Pues bien, no se podía comerciar, por lo tanto, poco se perdía porque era imposible ese negocio con estos países. En octubre del 47, poquito más después, un año después, 10 meses después de que España fuera expulsada de donde no estaba por esa resolución 39, se elabora un documento secreto, se tiene después conocimiento de él, lógicamente, por parte del general Marshall. El general Marshall, una persona muy inteligente, era entonces el secretario de Estado de los Estados Unidos en el 47, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores. Y aquí no me resisto a leerles
algunos párrafos de ese documento, repito, secreto, que va dirigido a Truman directamente, personalmente a él. Dice Marshall, entonces, en el 47, este equipo, él se refiere porque ese documento lo ha elaborado él y George Kennan, que era el mejor diplomático que tenía los Estados Unidos en Moscú, en la embajada en Moscú, una persona que conocía a los soviéticos muy bien. Dice Marshall, este equipo cree que en interés nacional de los Estados Unidos, lógicamente, ha llegado el tiempo para una modificación de nuestra política hacia España. Fíjense, solo 10 meses después de haber sido echados de la ONU, de que, repito, no formamos parte. Y además quien habla es el máximo dirigente, director de la política exterior de Estados Unidos. Sigue Marshall. El resultado neto de nuestra política ha sido fortalecer el régimen de Franco. Es decir, se da cuenta de que con eso de aislarle, lo que se ha hecho es fortalecerle, porque España ha cerrado filas. Era aquella España de verdad, nuestros abuelos, los de la Victoria, pero también los del Frente Popular, que no querían ya ni hablar de soviéticos, ni de Rusia, ni de la URSS, perdón, ni de Stalin, ni de nada, aquella milonga que les habían vendido y que les había costado tanto, y que habían sufrido las penurias de aquel Frente Popular durante 3 años en la guerra. Esos también estaban en aquella magnífica manifestación, esos también cerraban filas con Franco. El resultado neto de nuestra política ha sido fortalecer el régimen de Franco, dice Marshall. Impedir la recuperación económica de España. Es verdad, España, la pobre, seguía trabajando, pero se estaban sembrando, lo veremos en otro capítulo de esta serie, las bases para el desarrollo, que se siembran en los años 40. Lo va a decir Franco, me adelanto poco después. No fue un milagro lo de España, lo del desarrollo, no. Lo va a decir, fue las cosas bien hechas, la honradez y el trabajo durante los años 40. En caso de un conflicto, dice, y operar contra el mantenimiento de una atmósfera amistosa en España. En caso de un conflicto internacional, se refiere a la Unión Soviética, estamos en plena Guerra Fría. Por lo tanto, dice, la recomendación de este equipo para la planificación de la política exterior norteamericana consiste en que en vez de oponernos abiertamente al régimen de Franco, debemos trabajar a partir de ahora hacia una normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y España, tanto políticas como económicas. El aislamiento llevaba 10 meses apenas, o si quieren 1 año y medio. Esto debe hacerse, dice Marshall, sin reforzar el régimen de Franco. No se hará comunicación política de nuestra posición, pero debemos considerar como objetivo la restauración de nuestras relaciones normales, sin tener en cuenta las consideraciones del tiempo de guerra o el carácter del régimen que está en el poder. El equipo cree que el paso principal que debe dar Estados Unidos es una distensión por iniciativa nuestra y con entera independencia de la posición de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que hace Marshall? Está abogando porque sea Estados Unidos quien lidere el qué, que se acabe el famoso aislamiento. Así es que tan solo 10 meses después, el famoso aislamiento comienza a flaquear. ¿Y por quién? Por su promotor principal, los Estados Unidos. Recordemos que siguen todavía con Truman como presidente. En noviembre del 47, 2 meses después de que se elaborara ese documento del que les he leído un párrafo, el más importante para mí, se votaba en la ONU una proposición hecha por Polonia, o sea, por la URSS, imagínense, Polonia democrático, en fin, una moción de la ONU pretendiendo aumentar las sanciones contra España. ¿Y cuál fue el resultado? Pues se lo voy a decir, pero no se lo voy a decir yo. Hay un telegrama secreto de Martín Artajo, era nuestro delegado en Estados Unidos, que asistía a las sesiones de la ONU como observador, no formamos parte, y le dice así a Franco: en este momento se me dice que la propuesta del comité de la ONU no ha obtenido el quórum necesario en la votación de la Comisión Política. Los Estados Unidos se han abstenido. La cosa es sumamente satisfactoria, gracias a Dios. Fíjense la importancia del documento que les he leído de Marshall. 2 meses después los Estados Unidos empiezan a cambiar de posición y empiezan a liderar ese cambio de posición, incluso de la ONU, frente a España. El famoso aislamiento decaía completa y rápidamente
al cabo de tan solo un año y poco más desde su implantación. ¿Dónde está el aislamiento? Pues solo la imposibilidad de comerciar normalmente, pero vuelvo a repetir, en el año 47, ¿quién podía comerciar con Europa? Con Francia destruida, con Alemania, para qué decir, ocupada, con los países ya del este, porque así lo han querido los aliados, dárselos a la Unión Soviética, ya encerrados allí, con Italia también destruida, nadie. Bien, bueno, nada más oír el resultado de la votación citada favorable a España, pues ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo sigue las directrices que ya otean, que ya intuyen de Estados Unidos. ¿Y así qué pasa? Pues Paraguay, Filipinas, Colombia, Perú, Chile, Noruega, Europa, Suecia, Europa, Dinamarca, en Europa, nombran inmediatamente embajadores, encargados de negocios permanentes y en breve embajadores. Año 47. El aislamiento que ha durado 1 año y medio, si quieren 2 años. ¿Qué ocurre también? Pues que los Estados Unidos, a raíz de esa abstención, reconoce a José Félix de Lequerica como inspector de embajadas. Es decir, no hay embajada teóricamente, pero ya él nombra inspector de embajadas en Washington. Era un cargo diplomático que no había existido nunca, pero con él ya lo que hacen es un reconocimiento, vamos a decir, implícito de España. Nuevos cambios que lidera Estados Unidos. Más todavía, el Ministerio de Asuntos Exteriores en el 47, fíjense cómo va la cosa, publica unos documentos que habían incautado a los alemanes y que tenían desde el 45, en realidad desde el 44, que demostraban fehacientemente que Franco, que España, había tenido siempre una decisión irrevocable y firme de mantenerse neutral. Los hacen público en ese momento. Pero ¿qué más ocurre? Que Francia, que había cerrado parcialmente su frontera con España porque aquí se había juzgado en juicio público, estamos en el año 46, en juicio público con todas las garantías procesales, allí pudo asistir el que quiso, a Cristino García Granda, un terrorista comunista, se llamaban maquis, eso no es verdad, eran terroristas, comunistas y bandoleros, había sido sentenciado y ejecutado. Bueno, pues Francia reabre la frontera completamente. Y luego en el año 49, un año poco más después, la sexta flota norteamericana, fíjense bien, recala por primera vez en España. ¿Y dónde lo hace? Pudo haberlo hecho en Cádiz, en La Coruña, en Bilbao, en San Sebastián. Cuidado porque los gestos diplomáticos a veces son muy sutiles y muy finos, pero muy importantes. La sexta flota norteamericana va a recalar en el Ferrol del Caudillo, porque en el Ferrol del Caudillo podían haber ido a Cádiz, pues a Cartagena, se podía haber Bilbao, La Coruña, no, en el Ferrol del Caudillo, gesto diplomático también que lleva su mensaje. Bueno, en el año enero del 50, Dean Acheson, el secretario de Estado entonces de Estados Unidos, Marshall había pasado a defensa, pues publica una carta personal en la que ya mostraba la disposición total de los Estados Unidos a anular aquella resolución 39 de la ONU por la cual se expulsó de España, vuelvo a repetir, de donde no formábamos parte. Una cosa tremenda. Bien, en el 50 se va a votar y ya se va a aprobar la anulación de esa resolución 39 y por consiguiente se aprueba oficialmente la vuelta de los embajadores a Madrid. En realidad ya habían ido volviendo desde el año 48, 49. Siempre se dijo algo muy importante. El que los recibe, al que presenta sus credenciales, era el mismo del cual se habían despedido cuando se habían ido de aquí en el año 46-47. Apenas 2 años y medio más o menos después volvían y Franco les recibía y aceptaba sus credenciales con la misma sonrisa con la que les despidió, porque él sabía que volverían. España permanecía independiente, soberana, libre, y había ganado la lucha por la existencia. Eso es así.
El aislamiento terminaba en el año 50. Y ahora una pregunta, ¿y por qué en el año 50, dicen algunos, no entró España en la ONU? Pues miren, muy sencillo. En el 45, vuelvo a repetir, la ONU la forman 51 naciones. Se quedaron fuera muchas, por muchos motivos. España no fue precisamente por Franco. Pero hubo una serie de ampliaciones entre el 45 al 50, se sumaron 10 países más, se aceptó la entrada de 10 países más. Pero es que en el año 50 la ONU decide, esos 61 países que formaban la ONU en el 50, deciden que no habrá más ampliaciones hasta el 55. Se tomaron, vamos a decir, 5 años de asueto. Por eso no entra España en el 50, por eso entra en el 55. Porque en el 55 la ONU vuelve a abrir la puerta a nuevas naciones y fíjense quién entra en el 55 con España, con la España de Franco. Austria no había entrado en el 45 ni en los años posteriores hasta el 50. Finlandia, país que estaba del lado de los vencedores. Irlanda, un país que estaba del lado de los aliados desde siempre. Italia empezaba a remontar. Portugal, que estuvo siempre de parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y se acepta a otros países, Bulgaria y Rumanía, que pertenecían al bloque soviético. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no era Franco, el problema era simplemente España. Ese es el tema. Bien, cerramos el tema de la ONU y vamos a otro, el Plan Marshall. España quedó fuera del Plan Marshall. ¿Por qué queda España fuera del Plan Marshall? Bueno, pues vamos a ver lo que intentaba Marshall. Marshall, Estados Unidos, entonces era secretario de Estado, repito, en el 46 se da cuenta de que los soviéticos, de la Unión Soviética, amenaza a toda Europa. Se han comido porque se les ha entregado, eso quedará siempre en la conciencia de los famosos aliados, países democráticos, se les entregó media Europa, la Europa del Este. Y se da cuenta Marshall de que el enemigo no es Franco, el enemigo es la Unión Soviética. Y entonces, ¿por qué? ¿De qué manera se da cuenta que se va a apoderar también, que quiere apoderarse de la Unión de Europa? Pues como siempre, porque recién terminada la Guerra Mundial, Europa está hundida en la miseria, en la desesperación, y el marxismo, el comunismo, el socialismo, ya habían demostrado una gran habilidad para utilizar y manipular la miseria de los demás para expandirse. Por cierto, no para eliminar la miseria, esas son sus promesas, es mentira, sino para aumentarla y repartirse a la gente, entre ellos, ¿entre quién? Entre las nomenclaturas, entre los dirigentes, porque son totalitarios. Entonces, cuando Marshall da forma a su plan, que va a recibir su plan, el plan Marshall, ¿es para qué? Porque él considera que es urgente levantar a Europa rápidamente para que no la conquisten los soviéticos. Había pues que mejorar la situación económica y financiera europea inyectando dinero. Bueno, claro que la cosa tampoco iba a ser gratis, porque los norteamericanos nunca han dado nada gratis. El plan Marshall en realidad son préstamos que se hacen a los países europeos. Es realmente el comienzo del endeudamiento de Europa con Estados Unidos. Es el comienzo también del globalismo, de ese mundo unipolar que todavía dura, gobernado, liderado por los Estados Unidos. El plan Marshall, cuidado, pero sí que era conveniente para intentar de alguna manera quitarle, vamos a decir, cancha a la Unión Soviética para poder expandirse por Europa. Una Europa que ya los Estados Unidos consideraban entonces como su patio particular aquí, como Hispanoamérica han considerado siempre su patio particular allí en el continente americano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Marshall dice que su plan debe también acoger a España. ¿Y qué es lo que pasa? Truman, de nuevo Truman. Truman, el luterano radical, el masón impenitente, Truman, dice que no. Nos quedamos fuera del plan Marshall, como de la ONU, por Truman, decisión personal de Truman. Bien, siguiente parte del aislamiento, nos hemos quedado fuera de la ONU, nos hemos quedado fuera del plan Marshall, el Pacto Atlántico. En el año 49, fíjense que España ya estaba
ya fuera prácticamente de ese aislamiento, se funda el Pacto Atlántico, que es el embrión de la OTAN. Y Marshall, que tiene mucho que ver con esto, vuelve a decir que España debe participar. ¿Por qué? Porque él, militar, muy inteligente además, ve que España es un punto fundamental en la defensa de Europa. España además es el centro del mundo. España está al norte le queda Europa, al sur le queda todo el continente africano, al este toda Asia y al oeste toda América. Vean un mapa mundi. ¿Y qué hace Marshall? Puja a Truman, le presiona todo lo posible para que España forme parte de ese inicial pacto atlántico. Y Truman va a decir que no. ¿Por qué? Es verdad que en esta vez no va a ser tanto por Truman, sino por ingleses y franceses. Muy sencillo. Parte de los fondos del Plan Marshall que se están dando para la revitalización económica y financiera de Europa, de los países europeos que han quedado arrasados por la Guerra Mundial, parte de esos fondos van a ir también a la esfera militar. Van a ir también a la constitución de ese pacto atlántico con los europeos, con Francia, con Alemania, perdón, con el Reino Unido y tal. Y entonces franceses e ingleses dicen que ni hablar. Y además lo hicieron de una manera visceral, que ni hablar. ¿Por qué? Simplemente no por Franco, sino porque no querían repartir parte de esos fondos que van a ayudar a revitalizar a Francia y al Reino Unido militarmente, no quieren que se repartan entonces con España. Simplemente así de sencillo. Y entonces presionan a Truman de tal manera que al final Truman también acepta y pone el veto a que España pertenezca a la incipiente OTAN, hoy se llama OTAN, entonces Pacto Atlántico. Cuando el caudillo se entera del asunto, pues hace una declaración muy sencilla, por cierto, muy castiza. Dice, el Pacto Atlántico sin España es como una tortilla sin huevos. Y se despacha tan tranquilo. Pero añade, a partir de ahora buscaré un acuerdo bilateral con los Estados Unidos que será más estable que el Pacto Atlántico. Es decir, Franco, militar, estratega, táctico, el mejor del mundo de su época, y había que remontarse a muy atrás para encontrar otro como él, se da cuenta de que el Pacto Atlántico sin España, como Marshall pensaba también, es una tortilla sin huevos. Desde ese momento, estamos en el 49, va a sondear y va a empezar a negociar, a tratar de negociar con los Estados Unidos un pacto bilateral de seguridad y de cooperación, que terminará firmándose por primera vez en el 53. Ustedes no me quieren, yo me buscaré la vida. Y juega otra vez sus cartas ese gran estadista que en situaciones tan difíciles, fíjense bien cómo está jugando sus cartas, que desde luego no eran las mejores, ni muchísimo menos. Aquí un inciso, cuando se va a negociar ese pacto con los Estados Unidos, Carrero Blanco, que va a ser el encargado, en un despacho con el caudillo ya le dice que el pacto va a estar medio terminado, año 53, me estoy adelantando. Y le dice, Excelencia, no nos quieren, refiriéndose a los Estados Unidos, pero nos necesitan. Y añade Carrero, cuando no nos necesiten nos destruirán. Eso nos lleva al año 75, no solo al propio Carrero, asesinado por los Estados Unidos. Sí, lo digo así, está hoy día demostradísimo. Váyanse a los libros del coronel Manrique y de otros, pero sobre todo el coronel Manrique, un gran especialista, y de Luis Segura. A él le destruyeron físicamente y a España no la destruyeron, no la han destruido. Bien, es verdad que con la ayuda de quien ya sabemos. Entonces, a partir de 1950, volvemos para atrás, si ya no entramos en la ONU, pero se ha anulado esa resolución 39, España lo que sí va a hacer del año 50 hasta el 55, que entra en la ONU, va a entrar en los demás organismos de la ONU, la FAO, UNESCO y demás. Bien, vamos a ver qué ocurre también en esta segunda mitad del año de la década de los 40, el aislamiento. Bueno, hay un hecho importante en el año 48, estamos en medio de todo esto que he ido relatando. En el año 48 se funda el Estado de Israel. Bueno, es un acontecimiento original, no se había dado nunca en el mundo prácticamente, injustificado de todo punto de vista, histórico, social, económico, cultural,
religioso, lo que quieran ustedes. No vamos a entrar en eso ahora. El caudillo se dio cuenta. El caudillo se da cuenta de que esa fundación de ese tan original como injustificado Estado de Israel, que se implanta, que se impone, donde ya saben ustedes, con esas cosas difusas, dos estados, no sé qué, él se da cuenta de que eso no solamente no va a ningún sitio, sino que va a crear problemas gravísimos, posiblemente insolubles. ¿Cuál es la actitud? Pues Franco dice que no va a reconocer ese Estado de Israel. Y la cosa es muy clara, no es por antisemitismo, pero vamos a ver. Si es que Franco durante la Segunda Guerra Mundial es el único gobernante, personalmente, y con él España, la única nación del mundo que hizo lo que estaba en su mano por acoger a los refugiados judíos que de una u otra manera querían salir de los países ocupados por Alemania. El único país del mundo que da la cara, que arriesga a sus diplomáticos, que da instrucciones muy precisas y es Franco. No son los diplomáticos, que por supuesto hicieron su labor y hay que reconocérsela, pero dirigidos, siguiendo instrucciones siempre de Franco. El único país del mundo. No lo hicieron los aliados. Bajo ningún concepto movieron un dedo. Los que Franco y España facilitan la salida de los refugiados judíos que así lo querían de los países ocupados. Pues bien, pero no reconoce a Israel. Sabe lo que va a ocurrir, se da cuenta, gran estadista de nuevo. Y lo que dice es muy claro, sí, no tengo ningún inconveniente en reconocer a Israel, pero lo haré solo y cuando lo reconozcan. ¿Quién? Pues muy sencillo, los palestinos, y se forme un segundo, un país, o sea, un Estado palestino, y sobre todo cuando lo reconozcan los países árabes, que son los afectados por ese por ese grano que se incrusta en su área, en su zona de vida y de influencia de los países árabes. Cuando ellos lo reconozcan, dice Franco, España no tendrá ningún inconveniente en reconocer el Estado de Israel. No fue antisemitismo, como dijeron hasta los propios israelitas después de que fuera España el único país que de alguna manera acogiera a refugiados de su raza y de su creencia. Que de verdad desagradecidos también los israelíes, los judíos. No fue por eso, no. Fue porque vio el problema. Ahí sigue el problema, no tiene solución. Y dijo, cuando los árabes lo reconozcan, yo lo haré. Al mismo tiempo, Franco jugó una carta muy importante. Ya venía desde hacía tiempo labrándose. ¿El qué? La amistad de los países árabes. Fíjense, musulmanes, este gran católico, pero un gran africanista y un hombre que entendía muy bien la mentalidad árabe. Y también sabía que esos países eran interesantes, importantes para España, siempre jugándolo todo a favor de España, en las condiciones más difíciles que uno se puede imaginar. Por eso es para mí el gran estadista del siglo XX y de otros siglos anteriores, y yo creo que del XXI, que no hay ninguno que le llegue ni a la altura de los zapatos, porque no teniendo buenas cartas nunca las tuvo. Qué bien las jugó y qué grandes éxitos obtuvo. Seguiremos avanzando. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.